Televidente, bienvenidos a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor de estar junto con nosotros, señor Fabio Marcotulli, del Museo Casa Rosada, con nosotros un interesante programa que tenemos hoy. La conocemos Time Out. Cortica sin aquí, ahora nos viene back, nos está conversando con Fabio Marcotulli. Televidente, danke por quedar con nosotros, con el señor Fabio Marcotulli, del Museo Casa Rosada. Fabio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Claret. Tiempo que no nos oímos. Sí, ahora empezamos y con una notición, pongámoslo así. Cuéntanos cómo se cristalizó este gran proyecto de Table Tennis History. Fíjate, yo tengo mucho, bueno, yo creo que en el mundo hay muy pocas personas que no hayan jugado ping-pong o tenis de mesa, ¿no? Yo empecé a jugar como todo el mundo a los 15, 16 años. Mi primer torneo, imagínate tú, lo gané en un barco cuando yo iba de Quito, Guayaquil, iba para Italia, para los estudios. La colección empezó en serio hace 20 años más o menos. En esa época era muy difícil hacer una colección de tenis de mesa porque se conseguían muy pocas cosas. Sí, Luego, con el pasar del tiempo, con eBay, que es un mercado internacional, empecé a comprar piezas muy buenas y poco a poco fui formando una colección buena. Me fui también estudiando sobre el tenis de mesa, que hay muy poca gente que sabe de tenis de mesa, sobre la historia. ¿De acuerdo? Y se cuentan muchas leyendas que no son mentiras. El tiempo, Fabio, por eso, dime. En esta edición de Table Tennis History, ¿va a haber 90 páginas dedicadas a Casa Rosada? Fíjate, eso es, yo creo, lo más importante. El Table Tennis History es la revista más importante sobre la historia del tenis de mesa. Es una revista que tiene más de 30 años. Nunca habían hecho una revista exclusivamente sobre una colección de tenis de mesa. Fíjate que del Museo de Shanghái, que antes que nuestra colección era considerada la colección más grande, publicaron solo 9 páginas. En la historia del tenis de mesa, es la primera vez que publican una revista solo y exclusivamente sobre una colección. Y fíjate lo interesante. Si tú pones en la portada, hablan Museo Casa Rosada Aruba, con la foto de la Casa Rosada. ¿Por qué la importancia de la foto Casa Rosada? Además de ser el museo más grande del mundo, está ubicada en una casa que es museo histórico. Casa Rosada es un monumento histórico de Aruba de 1898. O sea, cuando se inició el tenis de mesa en el mundo. ¿De acuerdo? O sea que es muy difícil que consigas una... ¿Qué casualidad? Qué casualidad. Te diré más.
Algo que la gente no sabe, cuando a mí me preguntan cuándo se inició el tenis de mesa, la gente piensa, sí, en 1930, no, el tenis de mesa se inició en 1901, 1902 en todas partes del mundo. Yo te mandé prácticamente una demostración de eso. Ya en Holanda, en 1901, 1902, se vendían artículos para jugar tenis de mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que en Aruba se jugó tenis de mesa en 1901, 1902. O sea, que lo de dónde está ubicado el museo es algo... Aruba es una isla turística y Aruba tiene una cosa importantísima que no existe en ninguna parte del mundo, el museo más grande de tenis de mesa que existe en el mundo. Wow, wow. Ahora, ¿cuándo va a salir ese artículo? Mira, el artículo ya yo te mandé, eso ya salió en el Tennis Table History, que esa revista sale 3 veces al año, ya se publicó, yo te mandé, o no sé si te ha llegado, la portada de la revista donde sale exactamente la fotografía de la Casa Rosada. Y habla de la revista como la revista más, la colección más importante del mundo. Y está en Aruba, que a mí me parece que para una isla turística tener algo que es lo mejor que hay en el mundo da una imagen muy buena para lo que es el país. Yo creo que eso lo debería de tener en cuenta el Ministerio de Turismo de Aruba, que no le han hecho mucha propaganda al museo. Ahora, ¿alguna otra pregunta? Seguro, mi amigo. Todo esto va a tener un impacto grandísimo porque mundialmente van a leer sobre la Casa Rosada. Pusiste 90 páginas en esa revista, pero ¿cuánta gente la lee? Y en colores. Sí, fíjate tú, el impacto va a ser tan grande. ¿Cuánta gente la lee? Mira, yo diría esa revista la deben de leer por lo menos un medio millón de personas. Te explico. La cantidad de cartas que me ha escrito gente referente a la Casa Rosada es impresionante. Pero lo más impresionante, que me hacen preguntas sobre Aruba, sobre The Happy Island, ¿no? O sea, que mucha gente que no conocía Aruba hasta en Europa me están escribiendo. Tiene otra cosa muy importante. Tú antes, si querías ver una colección tipo la que tenemos en la Casa Rosada, tenías que ir a Shanghái, en China. Ahora la tienes en Aruba, que tiene cosas que el museo de China no lo tiene. Y en la revista lo dice. Ya la revista había hablado varias veces sobre el museo, pero nunca había dejado en claro que esta es la mejor colección del mundo, que es importantísimo. Ahora, ¿qué tiene usted ahí en la Casa Rosada que no tiene Shanghái? Te voy a decir. Primero, existen solo 2 ejemplares del primer juego donde se habla de tenis de mesa, que es el Set Foster. Un problema que ha tenido el Museo de Shanghái es que yo he ido aumentando la colección, ¿de acuerdo? Mientras el museo prácticamente se quedó varado hace 5 o 10 años. O sea, mi colección ha ido aumentando cada vez y sobre todo algo que es importante. Los coleccionistas de todo el mundo, cuando quieren salir de alguna pieza, no hablan con el Museo de Shanghái, hablan con Aruba, Fabio Marcotulli. ¿Me entiendes? Wow, ¿Ah? tremendo. Porque saben que Fabio Marcotulli está interesado en comprar piezas, mientras el Museo de Shanghái ya no compra ninguna pieza. Tremendo. Bueno, televidente, la que nos ve time out cortica siniki, oros bimbag nos dimasku, emanuel campeón que nana, Fabio Marcotulli, de Casa Rosada. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos chiar babosa ku abu
ayuda a cambiar vida de hopi gente. Bo ayuda a crear sonrisa nan real y momento nan inolvidable. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta abo ta esunco ayuda a motivarnos mucho nan, para seguir, mover y ejercer nan máximo potencial. Bo participación na Wega nan de Loto e Lotería de Aruba, da contribución garantizada na deporte de Aruba. Danke, pa ayuda cambia vida. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. ePost. Happiness comes in packages. Televidente, danke perché con nosotros el señor Fabio Marcotuli, dueño de Casa Rosada, un museo mundial. Hermano, me dijo ahí un pajarito que estás escribiendo o vas a escribir un libro sobre el desarrollo del tenis de mesa, o la historia del tenis de mesa. La historia del tenis de mesa. Fíjate, yo como coleccionista he empezado también a comprar todos los libros antiguos, ¿no? Desde 1890 que habla del ping-pong. Y de repente me he dado cuenta de que hay muchas cosas que la gente está convencido que son verdad y lo que son leyendas urbanas, ¿de acuerdo? Y entonces he decidido, voy a escribir un libro sobre la historia del tenis de mesa desde 1890 hasta 1960. Pero yo empiezo el libro con una cosa muy sencilla. Siempre que yo voy a jugar un latinoamericano, máster o algo, siempre me preguntan, ¿es verdad que? Y me dicen tremenda mentira, ¿no? Entonces yo empiezo mi libro, vamos a empezar con las leyendas urbanas que son mentiras. ¿Por qué? Porque cuando tú ahora con internet hay muchísima gente que publica algo que es una leyenda, que lo ha oído, ¿entiendes? Y publica una serie de cosas que no son verdad. Y este libro va a tener algo interesante, porque va a ser, pero en español. Tremendo. Segundo, en inglés. Empapiamiento también lo voy a traducir. Tremendo, tremendo. Es una noticia muy grata y grande para nosotros, Fabio. Hermano, tenemos que poner un programa más, porque lo que estamos oyendo ahorita es increíblemente grande para nuestra isla. Espero que pronto tengas contacto con la gente acá de Aruba para que promuevan, que meten en su promoción que tenemos el museo más grande de tenis de mesa en el mundo acá. Te debo agradecer por tu tiempo, por tu paciencia y por darnos tantas buenas noticias, hermano. Y yo te tengo que agradecer a ti. Gracias, gracias. Televidente, wow, qué gran honor, ave. De onde gente com a Bin Ruba e a poner o museu de mais grande que tem no mundo de ping-pong aqui na Aruba. E Casa Rosada de uma administrativa que deu aqui. Voi bestellen, você espanta de quanto custa de ping-pong tem dentro museu aqui. Com gran honor, ave, em time out, nosso amigo Fabio Marcotuli de Casa Rosada.